Buenos días, Aragón. La Asamblea General de CRUE Universidades Españolas acaba de elegir a su nuevo comité permanente. Al frente de esta asociación, que integra 76 universidades, 50 públicas y 26 privadas, se sitúa la rectora de la Universidad Jaime I, Eva Alcón. Como segundo máximo representante durante esta nueva etapa, ocupa el cargo de vicepresidente el rector de la Universidad de Zaragoza. Él es José Antonio Mayoral, que ya nos acompaña en plató en esa doble faceta de rector de la Universidad de Zaragoza y vicepresidente de CRUE. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Si le parece, vamos a analizar cuestiones de la actualidad relacionadas con las universidades, también los retos de esta nueva etapa que se plantea en CRUE. Vamos a comenzar por esto último, por ese nuevo cargo. ¿Qué objetivos se han marcado usted y las personas que conforman ese equipo? Bueno, pues lo primero, que la buena noticia es que una rectora es presidenta de CRUE. Yo creo que ya tocaba que fuera una mujer quien presidiera a todos los rectores y rectoras españoles. Pues objetivos internos y externos. En primer lugar, queremos que las comisiones sectoriales, que es donde integramos a todos los vicerrectores y vicerrectoras, tengan un papel más importante, porque son ellos y ellas los que están más en el día a día, y queremos incrementar su papel dentro de la estructura de CRUE, y de cara al exterior tener más influencia, tener más presencia, que CRUE aparezca más en los medios, pero también que interactúe no solamente con los grupos políticos, sino también que interactúe con los agentes sociales, con empresarios, con sindicatos, porque en esta nueva etapa la formación a lo largo de la vida parece como algo esencial y queremos conocer exactamente cuáles son las necesidades de la sociedad. Nosotros tenemos una idea, pero es mejor que los protagonistas nos lo cuenten de primera mano. Claro, porque ustedes son un foro de debate universitario, se configuran como un foro de debate universitario, pero también quieren, como bien nos dice, ser interlocutores activos con la sociedad, con las instituciones, pero también, decía, es muy interesante, con la empresa y con el emprendimiento. Sí, claro. De hecho, hay un vocal que se va a encargar de trabajar sobre los temas de emprendimiento directamente, es decir, que va a encargarse de interactuar con todos los sectores, porque a veces nuestros emprendedores tienen problemas de fondos o de espacios o de apoyo, y yo creo que las empresas ahí nos pueden ayudar bastante. Y en este sentido, ustedes son la voz del sistema universitario y en las últimas horas ya se han pronunciado, han rechazado ese proyecto de estatuto del becario. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque no se ha hablado con nosotros. Hay que tener en cuenta que las prácticas no es un tema laboral, es un tema académico. Las titulaciones están configuradas y aprobadas con determinadas horas de prácticas. Si esas horas de prácticas no se pueden ofertar, no vamos a titular nuestros estudiantes, porque están aprobadas así. Entonces no se ha hablado con nosotros. Por otra parte, parece que es una negociación puramente sindical y, bueno, con los empresarios que al final se levantaron de la mesa, cuando las 2/3 partes de las prácticas se realizan en el sector público, en sanidad y en educación fundamentalmente. No entendemos que no se haya hablado con nosotros, que el sector público no haya sido un interlocutor, y no entendemos que se haya hecho un proyecto de decreto que pues atenta también contra la autonomía universitaria, porque los planes de estudios ya están definidos y aprobados. Ha habido una mala interacción entre ministerios que además en este caso son del mismo signo. Y el Ministerio de Universidades tampoco entiende que se haya propuesto esta modificación sin contar con su papel. Estamos poniendo en riesgo la titulación de universitarios y esto nos preocupa muchísimo. Debería, por tanto, hacerse un planteamiento desde el punto de vista académico, en primer lugar. Académico, en primer lugar. Esto de pensar que las prácticas son, digamos, trabajo falso. Usted piense en un estudiante de medicina. Si no está colegiado, no tiene seguro de responsabilidad civil, no interactúa con el enfermo, ve cómo interactúan los profesionales. ¿Esto es trabajo o es formación? Entonces estamos hablando de falsos trabajadores cuando en realidad son auténticos estudiantes. Y esto es la diferencia de planteamiento que tenemos con el Ministerio en este punto de vista. No se nos han consultado en ningún momento y por eso estamos apareciendo muy activamente en todos los foros. Otro de los objetivos que ustedes se marcan en esta nueva etapa, no es un objetivo nuevo, es alcanzar esa financiación pública del 1% del PIB. Ya lo contempla la LOSU, pero ahora hay que llevarlo a la práctica. La LOSU lo contempla, pero con la coletilla de
si hay disponibilidad presupuestaria. Por otra parte, la LOSU, su aplicación, sin contar con esta mejora necesaria, su aplicación cuesta dinero. El Gobierno había iniciado una consulta a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas a sus universidades para ver cuánto costaba la aplicación de la LOSU. Hay que tener en cuenta que la estructura de profesorado cambia y cambia a un mayor coste. ¿Y qué va a pasar con ese dinero? Porque el Gobierno que lo estaba haciendo ahora está en funciones y no ha trabajado sobre ello. Queremos hablar con todos los partidos políticos que esperamos tengan representación parlamentaria para explicarles que el año que viene la entrada en vigor de la LOSU ya cuesta dinero a las universidades y no hay ninguna previsión a tal respecto. Es uno de los frentes que se abren en el horizonte. Quiero aprovechar que está con nosotros también para sacar pecho, porque la Universidad de Zaragoza ha subido en el ranking de transparencia, está en el puesto número 4 en ese listado que elabora DINTRAS, una plataforma colaborativa que mide esa información que proporciona a los organismos públicos. Es un motivo del que sentirse orgulloso. Es un objetivo que nos propusimos cuando empezamos el mandato, ser cada vez más transparentes. Estamos solamente a 2 puntos porcentuales de las que se han quedado las primeras, que son Huelva, Vigo y Murcia, son las 3 que nos han ganado por un poquito. Queremos llegar, incluso si es posible, al primer lugar. Hay que tener en cuenta que se nos acusa muchas veces a las administraciones públicas de que no somos transparentes. Y esto es una demostración de que sí somos transparentes, que el dinero de los ciudadanos se invierte con absoluta transparencia y que es fácil encontrar cualquier dato de cualquiera de los que la estamos dirigiendo y de en qué empleamos estos fondos públicos. Hablando del papel activo que quiere tener la universidad en la estrategia de ciencia, tecnología e innovación, hay que mencionar el PERTE del vehículo eléctrico en el que está involucrada la Universidad de Zaragoza. Es además la única universidad de España que participa de un PERTE. La única universidad de España participa de un PERTE de 10.000 millones de euros, donde participan 62 empresas. Y yo creo que de 9 comunidades autónomas están involucradas. Es un PERTE extensísimo y nuestra parte ahí es ver cómo esas baterías se pueden reutilizar. Tengamos en cuenta que los materiales que usamos en las baterías no son abundantes y hay que ser capaces de reutilizar, aparte de ser economía circular, que es importante que se haga. En este caso es economía circular imprescindible, porque estamos usando materiales que en muchos casos no son abundantes. Hablando de innovación, vamos a fijarnos también en el campus de Teruel y en ese esfuerzo que se está haciendo por implantar titulaciones relacionadas con el asunto aeroespacial. El objetivo está en el curso 2025-2026. Sí, la semana que viene tenemos una reunión, el rector y el equipo de la Universidad de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y el equipo de la Universidad de Zaragoza, con el centro de Teruel, por supuesto, que estará involucrado, y vamos a ver cómo van los avances en este programa, que será híbrido, será semipresencial, porque habrá una parte no presencial que impartirá la UNED. Esto nos permitirá llegar a muchos más estudiantado de toda España, y la parte presencial que se hará en Teruel. De hecho, la reunión será en el aeropuerto para que, digamos, que los miembros de la UNED que nos visitan conozcan el aeropuerto y sus posibilidades. Y entonces, bueno, se trata de ir cerrando flecos. Fíjese que hacerlo con la UNED nos ha aportado 2 ventajas. Primero, que llegamos a mucho más estudiantado posible, y por otra parte, que abarata costes. Implantarlo en Teruel solamente nosotros sería un esfuerzo económico importante. La UNED tampoco tiene capacidad de implantarlo por sí sola, y las 2 universidades teníamos interés en este título. Yo creo que, bueno, si se logra, será la primera vez que se logra esta colaboración público-público de una comunidad autónoma con un ministerio, y sería una buena idea para estos campos que están más alejados de los centros neurálgicos, darles una potencia en algo que sea interesante para ellos. Bueno, también en Teruel tenemos un máster muy importante que estamos trabajando con una universidad colombiana, con la Universidad del Rosario, un máster en el entorno de la psicología y la computación, que es algo muy original que no existe todavía, y que estamos muy ilusionados con él, y que aquí el plan de estudio va más avanzado. Por los másteres enseguida le voy a preguntar, porque se presentan esta misma semana, pero ya que estamos en el campus de Teruel, se ha pronunciado al respecto, pero de nuevo voy a preguntarle por esa posibilidad de que en un futuro pudiese haber la titulación de medicina en Teruel. La posibilidad existe, pero hay que hacerlo bien. De hecho, yo ya hablé con todos los representantes políticos en campaña. Para hacer esto tenemos que tener un hospital universitario. Y el Hospital Obispo Polanco pues no cumple las características del hospital universitario. Fíjese lo que nos costó con el San Jorge y con lo que nos ha costado con el Rollo. El Rollo solamente hace unos meses tiene las características para ser
hospital universitario en cuanto a la capacidad de formación. Si se quiere poner medicina en Teruel, que me parece una propuesta que puede ser interesante, habría que analizar primero el hospital, ver qué le falta y cuando el hospital cumpla las condiciones, pensar en implantar medicina en Teruel. No podemos poner el carro delante de los bueyes, hay que ir paso a paso como se hizo en Huesca. Hay que consolidar el proyecto de Huesca primero y luego hablaremos de Teruel. ¿En qué punto está ese proyecto de Huesca? Pues el proyecto de Huesca está maduro, lo que ocurre es que hay un compromiso de financiación establecido por este gobierno, que ahora es gobierno saliente, que esperamos que el gobierno actual mantenga. Por ejemplo, se consiguió dinero europeo con la Diputación Provincial de Huesca, 3 millones de euros, y faltan otra parte que había comprometido la Diputación Provincial de Huesca, en torno a 1,5 millones, un poquito más, y los 3 millones que comprometió el Gobierno de Aragón para hacer realidad la rehabilitación del edificio que falta de la residencia de niños y niñas, y ahí es donde iría la facultad, y también trasladaríamos a enfermería y liberaríamos el espacio del Hospital San Jorge. Esta es la primera parte, el dinero para las obras, y la segunda parte es que la implantación irá requiriendo un incremento de costes de profesorado, que también el gobierno anterior se comprometió y que yo estoy seguro que este gobierno sí sigue apostando, porque de hecho fue el PP de Huesca el que más nos insistió durante la pasada legislatura. Bueno, pues suponemos que mantendrán su compromiso de hacer esa inversión para que la realidad de medicina completa en Huesca empiece ya. El propio Jorge Azcón ha hablado en los últimos días de esa posibilidad de un campus biosanitario en Huesca. Parece ser que podrían ir en esa línea. Yo creo que, bueno, todavía no he hablado con el presidente, aparte de algún WhatsApp felicitándole por su resultado electoral. Evidentemente, bueno, hay que esperar, están en sus negociaciones, hay que esperar a que todo se aterrice y entonces tenemos con quien sea consejero o consejera, que esperemos que siga habiendo consejería de universidades. Es un deseo que manifiesto aquí, igual que la CRUE ha manifestado que queremos un ministerio, pues yo manifiesto que quiero una consejería, es una buena idea, con el anterior gobierno del PP no la hubo y esto resta bastante interlocución a la universidad, esperemos que la haya, con quien sea consejero o consejera y también, por supuesto, con el presidente Azcón, nos sentaremos a hablar de todos estos proyectos que hemos puesto encima de la mesa, de Teruel, de Huesca, de nuestras opciones en Zaragoza, y nos sentaremos a hablar con él de lo que sería un mapa de titulaciones. Vamos a hablar de esos másteres. Hablaba del máster de Teruel, ese máster innovador. Esta semana se va a presentar la oferta y este mismo mes ya se abrirán esas inscripciones. Es una oferta formativa muy interesante que en los últimos años está cogiendo mucha relevancia. Fíjese que presentaremos 56 másteres y que la tercera parte de la oferta, que se hace una oferta de prematriculación, la tercera parte se ha cubierto ya. Quiere decir que es cada vez tiene más atractivo y forma parte cada vez más, bueno, compensa un poquito la ligera reducción de estudiantes en grado, es compensada por másteres y doctorados. Nuestra formación de posgrado está creciendo como debía de ser. No debía de ser, costaba sentarla, pero ahora tenemos una oferta atractiva y no solamente retenemos talento, sino que traemos estudiantes de otros puntos de España, incluso internacionales. Quiero terminar preguntándole por la EBAU. Ya se ha celebrado esa convocatoria ordinaria, en un par de días conoceremos los resultados, pero quiero fijarme también en una de las consecuencias que ha tenido ese adelanto electoral, que ha sido la paralización de la entrada en vigor de la nueva EBAU. ¿Qué cree usted que va a suponer este parón? Pues, en primer lugar, que nos han hecho caso, aunque sea accidentalmente, porque también las universidades dijimos que los experimentos, y sobre todo cuando afectan a los futuros y futuras universitarios y universitarias, hay que hacerlos con mucho cuidado. Todavía no conocemos los resultados de las pruebas piloto que se hicieron. Si no conocemos los resultados, ¿cómo vamos a analizar esto? Nosotros habíamos pedido que la EBAU entrara, en todo caso, poco a poco, que el año que viene podían entrar las asignaturas nuevas, que no tenemos experiencia, y dejarnos, si alargamos las pruebas, hacer las convocatorias juntas, pues corre peligro, porque ten en cuenta que nuestras aulas se emplean también en los exámenes ordinarios. 105 minutos, un estudiante con una minusvalía, con necesidades especiales que necesite más tiempo, ¿cuánto tiempo va a estar? Esto puede ser agotador, hay que ver muy bien los exámenes si responden a las necesidades que tenemos, y luego hay una cosa que no podemos negar, no se trata de aprobar o suspender, aprueba la mayoría, se trata de seleccionar. La fase de admisión depende de las universidades y no se ha hablado con nosotras
qué supondrá esta nueva BAU en cuanto a la fase de admisión. Si un futuro universitario llega a hacer medicina o la doble físicas matemáticas o no llega en función de la nota, todo esto hay que hablarlo porque hay que pensar que son personas que se juegan su futuro. Bueno, pues se abre a partir de ahora, como decía, aunque sea de forma accidental, un nuevo escenario para ese planteamiento de la BAU. Veremos cómo evoluciona. José Antonio Mayoral, rector de la Universidad de Zaragoza y también vicepresidente de CRUE, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.